Bien, hoy, como decía nuestro hermano Esteban, seguimos con el libro de Nehemías, esta vez el capítulo 2. Hemos seguido un camino en el que hemos revisado capítulo a capítulo, primeramente el libro de Esdras y ahora el libro de Nehemías. Esta es la última prédica que voy a hacer yo sobre esta serie, luego sigue mi hermano Pablo. Así que desde ya rogamos que el Señor bendiga la palabra que entregará a través de él. Y hoy nos enfocamos en el capítulo 2. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué revisamos específicamente el domingo pasado? Hicimos una introducción al libro de Nehemías, ¿cierto? Dijimos que él llegó en una tercera oleada de judíos que venían del exilio, ¿cierto? Porque el pueblo había sido exiliado, pasó 70 años en el exilio por su desobediencia. El Señor se acordó de ellos y trajo primeramente a un primer grupo que era liderado por Jesúa y Zorobabel, después el segundo grupo liderado por Esdras y el tercer grupo liderado por Nehemías. Y este grupo entonces vino 93 años después del primero. Esas son las distancias de tiempo que transcurrieron entre la primera y la tercera oleada. Y la misión de ellos era reconstruir los muros, porque el templo ya estaba terminado. Se terminó, como vimos en el libro de Esdras. ¿Qué destacamos la semana pasada? La devoción de Nehemías, ¿se acuerdan? Su profunda preocupación por el bienestar de su pueblo, por el estado de su pueblo. ¿Qué le había pasado a la ciudad santa? Cuando él supo que el estado en el que estaba la ciudad santa, Jerusalén, él no pudo más que dolerse, ¿cierto? Gracias. Lamentarse por ese terrible estado, esa ruina en la que estaba la ciudad de Jerusalén. Él entonces hizo luto, ayunó, rogó por su pueblo y su ciudad. Vimos también que en esa oración él se identificó con los pecados de su pueblo, se identificó con los ruegos de su pueblo. Entonces él clamó por misericordia al Señor en nombre de su pueblo, tal como lo hizo antes Esdras. En resumen, analizamos cómo Nehemías es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de piedad y devoción, también de preocupación y empatía con el pueblo. Él no era indiferente a lo que pasaba con el pueblo de Dios. Él estaba completamente identificado con los anhelos, con las necesidades, con los ruegos de su pueblo. Y también nos enseña sobre la importancia de amar y conocer las Escrituras, tal como lo hizo Nehemías, porque eso le permitió a él elevar una oración completamente ejemplar, que nosotros podemos imitar, podemos extraer principios de ahí. Aprendimos que debemos orar según la palabra de Dios, con las prioridades que ella nos impone, con la motivación correcta, que es honrar el nombre de Dios, ¿se acuerdan? De una forma devota, perseverante, reverente, ordenada, confesando nuestros pecados y llenos de fe al Dios a quien elevamos nuestra súplica. Eso es lo que aprendimos de la oración de Nehemías el domingo pasado. Hoy nos enfocamos en lo que ocurrió luego de esa oración, los hechos que vienen después. Extraemos valiosas enseñanzas de la forma en que Nehemías actuó en base a la fe. Entonces este mensaje se titula Fe en acción, siguiendo el ejemplo que Dios nos deja en Nehemías. Y nos enfocamos específicamente en los últimos versículos del capítulo 2, del 18 al 20. Dice: Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Eso es lo que destacamos de hoy. Y les pido que tengan presente, a medida que se va desarrollando el mensaje, el pasaje que está en Gálatas 5, versículo 6. ¿Qué dice este pasaje? Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Específicamente, lo que está diciendo acá, no importa si eres judío o griego, si eres hombre o mujer, si eres esclavo o libre, lo que importa, todos somos uno en Cristo Jesús, pero la fe que obra en el amor.
Eso es lo que destaca este pasaje y es lo que quiero que tengamos en cuenta a lo largo de este mensaje. Veamos los versículos 1 al 8 de este capítulo. Dice: sucedió en el mes de Nisán, que era aproximadamente marzo o abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Entonces, luego de su ejemplar oración, Nehemías se ve en una complicada situación. Recordemos que él era el copero del rey, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Jenofonte, que era un historiador, nos dice que el copero de los persas y los medos, que era Artajerjes, recordemos que era un rey persa, entonces el copero de estos reyes solía servir el vino de los recipientes en copas. Y él derramaba un poco de este vino en su mano izquierda y lo tomaba. ¿Por qué? Para ver si estaba envenenado o no, ¿cierto? Como explicamos la semana pasada. Entonces, ¿qué pasaba si estaba envenenado? El copero, hasta ahí nomás llegaba sus días en esta tierra. Pero si no estaba envenenado, el copero seguía viviendo y el rey podía tomar de ese vino. Entonces, el copero era, por supuesto, un funcionario de absoluta confianza, porque él ponía su vida por el rey. O sea, él estaba dispuesto a morir por el rey, en otras palabras. Y también el rey debía confiar en él, por supuesto, porque él le pasaba el vino que estaba sano, sin veneno, por así decirlo. Estaba puro. Entonces, si él le pasaba algo envenenado, por supuesto, no podía confiar en él. Entonces, era una persona, un funcionario de absoluta confianza. Y en la práctica, ¿en qué se transformaba el copero? En el consejero del rey. ¿Qué pasaba en la práctica entonces? Que como el rey tenía que confiar tanto en el copero, se transformaba en una persona que lo aconsejaba y en el que el rey podía confiar sus secretos. Entonces era, como decíamos, alguien, un cargo de confianza. El problema fue que el rey notó que Nehemías estaba triste. ¿Y por qué esto es un problema? Para nosotros no sería ningún problema, ¿cierto? Notar que alguien está triste o que alguien note que nosotros estamos tristes, más allá que nos pueda dar un poco de vergüenza. Pero ¿por qué acá él dice temí en gran manera? O sea, ¿por qué sería algo tan terrible? Él tuvo miedo porque era muy peligroso mostrar los sentimientos delante del rey. Ante el rey no podía mostrarse tristeza. Y eso estaba penado por la muerte. ¿Por qué? Porque eso era insinuar que el rey estaba haciendo mal las cosas. O que el rey gobernaba de una manera que no era la correcta. Todos los funcionarios delante de él tenían que estar felices. De hecho, encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 2, que dice: a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto. Por eso de Esther solo pudo llegar a la puerta del rey. Entonces, no se permitía estar triste delante del rey. No se permitía demostrar los verdaderos sentimientos. Los funcionarios debían esconder sus emociones para poder agradar al rey. Entonces, Nehemías, ¿qué pasó? Como él estaba preocupado por lo que pasaba en Jerusalén, como estaba preocupado por lo que pasaba en su pueblo, él no pudo disimular la tristeza en su rostro. Y el rey, cuando la descubrió, él supo inmediatamente que podía morir por estar triste, por violar los protocolos, las formalidades en el palacio real. Pero, ¿qué vemos que hizo Nehemías? Él no fingió una sonrisa de inmediato, ¿cierto?
Él no dijo, chuta, tengo que estar triste, o sea, tengo que estar contento, entonces voy a fingir una sonrisa, voy a esconder mis sentimientos. Él no hizo eso. Él arriesgó su vida más allá, todavía. Porque él decidió dar las razones de su tristeza. Y con eso ya se exponía completamente a la muerte, porque eso era considerado, o podía serlo, como una insolencia, como un desacato abierto a los protocolos del palacio. Pero esto no lo impidió, porque él tuvo primero presente la causa de Dios y de su pueblo, ¿cierto? No le impidió finalmente dar las razones de por qué estaba triste. Y esto vemos que se relaciona con lo que ocurrió en el primer capítulo de Nehemías, cuando él estaba orando, como vamos a decir en unos instantes. Matthew Henry dice al respecto: nuestras oraciones deben ser secundadas con esfuerzos serios, de otro modo nos burlamos de Dios. Entonces en Nehemías esto se ve completamente graficado, porque él había orado antes y ahora tenía que actuar. Entonces ahora vamos a ver en este capítulo 2 qué principios podemos extraer sobre la fe en acción. Por supuesto, si uno hiciera un estudio especial de la fe en acción, uno tendría que incluir quizá una serie de muchas predicaciones. Pero hoy día vamos a ver lo que podemos aprender de este capítulo 2 de Nehemías. Entonces, en primer lugar, vemos que Nehemías oró, ¿cierto? Eso lo vimos en la sesión el domingo pasado. Entonces, antes que este episodio ocurriese, Nehemías había orado fervientemente. Y el capítulo 1, versículo 6, nos dice que él oraba día y noche. Dice, él le dice al Señor: esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Entonces él había estado orando no unos instantes simplemente, él había estado devotamente, fervorosamente orando día y noche. Entonces él se había preparado espiritualmente. En palabra de Cristo él había velado y orado. Él estaba firme en oración. ¿Y esto qué le permitió? Estar listo para cuando la ocasión se presentara, ¿cierto? Porque él esto no lo pilló de improviso, no lo pilló desprevenido. Él estaba preparado. Ahora, ¿cuántas veces no podemos sacar el provecho espiritual de lo que nos ocurre por no haber estado preparados en oración? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuántas veces se nos ha pedido ayuda o se ha requerido nuestro servicio y no hemos estado velando y orando? Y por eso no hemos podido ser de mayor utilidad. ¿Les ha pasado de repente que alguien les pide algo de improviso y uno no ha estado firme? Y uno dice, no estoy preparado para esto. Pero si uno hubiera estado orando, velando en oración, uno podría haber ido con una disposición correcta, ¿cierto? Haber sido de mayor utilidad. Entonces, este no prepararse revela en realidad falta de fe. Y también manifiesta que no somos conscientes que estamos en una batalla constante. Perdemos esa conciencia de que estamos en una batalla diaria contra nuestro propio pecado y contra el mundo que se nos opone. Entonces, el estar en una batalla permanente implica también estar permanentemente preparado, permanentemente listo, dispuesto. Esta falta de preparación no ocurrió a Nehemías, como decíamos. Él tenía fe en Dios y sabía que Dios escucharía las oraciones que él estaba haciendo. Porque él oró conforme a la palabra. Él en la oración, vimos el domingo pasado que le recordaba al Señor sus mandamientos, le recordaba sus promesas. Y el Señor escucha esas oraciones de acuerdo a su palabra. Entonces, Nehemías no estaba desprevenido. Él confiaba en que el Señor contestaría alguna vez esa oración. Cuando llegó ese momento, es decir, cuando el rey le preguntó cuándo estaba triste, él supo identificar, él estaba listo por la oración y él supo identificar: esta es la oportunidad, esta es la puerta que Dios está abriendo en respuesta a mi oración. Él no estuvo desprevenido. ¿Podrías identificar en tu vida las puertas que Dios está abriendo para el servicio? Esa es una pregunta que este texto nos llama a hacer. ¿Sabes darte cuenta de cuándo Dios está respondiendo a tus oraciones? Por ejemplo, tú quizás estás orando por alguien para que sea salvo. Estás orando a lo mejor por un trabajo o por cualquier cosa que estés orando y de repente se presenta una situación. ¿Sabes identificar si esa situación está en respuesta a tu oración? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para ese momento? Entonces, en primer lugar, Nehemías oró, se preparó. En segundo lugar, Nehemías venció su temor. Vemos que cuando el rey le preguntó por la razón de su tristeza, Nehemías testifica ahí que él temió en gran manera. El versículo 2, ¿cierto? Dice eso.
Dice, entonces temí en gran manera. Esto porque, como ya explicamos, evidenciar su tristeza delante del rey podía significar la muerte. Solo un milagro podía salvarlo de esta situación. Y eso es precisamente lo que ocurrió, porque Dios fue el que obró en el corazón del rey y en el corazón también de Nehemías. De esto aprendemos que muchas veces la puerta que Dios abra, contestando nuestra oración, nos puede causar temor. No necesariamente va a ser algo que inmediatamente nos va a causar agrado. A lo mejor nos va a causar temor, nos va a causar miedo. Puede implicar que nuestra vida o aquello que amemos peligre. Entonces, pero eso no debe ser un obstáculo para que nosotros obedezcamos. Nehemías sabía que había una posibilidad de que él muriera, y no por eso Dios dejaría de ser veraz y su palabra dejaría de ser cierta. Nos acordamos aquí de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de estos tres hombres, estos tres varones del Señor? Que ellos iban a ser echados al horno de fuego por no haber obedecido la instrucción de arrodillarse ante la estatua de oro. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar ante la estatua de oro. Nosotros vamos a permanecer fieles a nuestro Señor. ¿Y qué dijeron ellos? Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Entonces no dependía del resultado finalmente. Era verdad, ¿no? Esta es la verdad, yo la voy a seguir, independientemente si me muero o no, si me va bien finalmente o no. Entonces, si Dios concedía el favor del rey a Nehemías y lo salvaba de morir por expresar su tristeza, sería por pura misericordia. En contraste, si Nehemías moría, no por eso la palabra de Dios dejaría de ser verdad. Nehemías confiaba en un Dios soberano en uno u otro caso, si moría o si vivía. Él simplemente murió a sí mismo y decidió hacer lo correcto, poniendo su vida por la causa de Dios y de su pueblo. Como decíamos, esto lo hizo aunque tuvo temor. O sea, él venció su temor. Esto me recuerda a un misionero que cuando iba a subir a un barco con algunos de sus compañeros, iban a ir a una tribu ubicada en Sudamérica que era de caníbales. Entonces el capitán del barco le dice, ustedes van a morir allá donde van. Y él dice, lo que pasa es que nosotros ya morimos. O sea, ellos ya habían muerto a sí mismos para esa misión. Si morían allá finalmente, amén. Y si seguían vivos también, gloria a Dios. Pero ellos ya habían muerto a sí mismos. Y lo mismo pasó acá con Nehemías. Finalmente él ya había muerto a sí mismo, lo que le importaba más era la verdad, era la causa de Dios y de su pueblo, más que su vida. Entonces con esto nos enseña que el temor no es una razón para desobedecer, o el que yo tenga ganas, o el que yo esté de ánimo, no son razones. No importa si yo tengo o no tengo ganas, no importa si yo estoy o no estoy de ánimo, no importa si yo tengo o no tengo miedo, lo que importa es si es verdad o no, y seguir la verdad. Obedecer la verdad, obedecer lo correcto porque Dios es digno de ser obedecido. Hay un pastor que dice, hay solo dos ocasiones en que debes obedecer al Señor, cuando tienes ganas y cuando no. Lo mismo pasa acá. Él decidió obedecer al Señor. Y también debemos recordar acá que lo que dice 2 Timoteo 2:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Nehemías reflejó que el Señor le había dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En tercer lugar, entonces, primero era que Nehemías oró. En segundo lugar, Nehemías venció el temor. En tercer lugar, Nehemías fue sabio y sagaz al actuar. Él fue inteligente. ¿Por qué? Bastó que el rey Artajerjes le preguntara por la razón de su tristeza y él inmediatamente se encomendó al Señor y supo qué responder. Exactamente. Entonces el Señor actuó a través de Nehemías. Y esto es porque Nehemías había preparado su corazón y su mente para servir al Señor, tal como vimos que había hecho Esdras, ¿se acuerdan? Esdras había dispuesto su corazón para aprender, para estudiar la palabra, para obedecerla y para enseñarla. Entonces, aquí vemos un caso perfecto en que se conjuga la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque Nehemías había orado a Dios, pero eso no significó que él haya dicho, bueno, Dios es soberano, Él hará como quiera. Él hará simplemente de acuerdo a su voluntad, yo no tengo que prepararme. Eso no fue el razonamiento. Él oró y actuó. Por eso decíamos, orar
y no actuar en conformidad es burlarse de Dios, ¿cierto? Es tentar a Dios, finalmente. Entonces, él no fue perezoso, él no usó la soberanía de Dios como una excusa. Y acá se conjuga perfectamente la soberanía completa de Dios con la responsabilidad del hombre. Y sabemos que Dios cuando obra, pone a su pueblo a orar y a trabajar. O sea, como dice uno de nuestros hermanos, más que ser la mano del Señor, somos el guante del Señor. Él se mueve y nos ocupa a nosotros, nos da el privilegio de ser ocupados. Entonces, esta preparación que Nehemías había hecho, lo llevó a plantear el tema de una manera correcta. La razón que dio, cuando le preguntaron por qué estás triste, la razón que dio era irrefutable, nadie podía discutirla. Y esa fue la habilidad y la sagacidad, la inteligencia de Nehemías. Porque, ¿qué dijo él? Versículo 3, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Esa fue la razón. El comentarista John Gill nos dice: el país nativo de alguien y el lugar donde sus ancestros se encuentran enterrados es un lugar que se tiene en alta estima. Ni el rey ni sus nobles podían objetar que Nehemías estuviese triste por esto. Entonces fue una razón correcta la que él dio. Esto además considerando lo que dice John MacArthur. ¿Qué dice él? La profunda preocupación y tristeza de Nehemías por la condición de Jerusalén y de su pueblo se expresa en su referencia a sepulcros y puertas. Un sepulcro era un lugar donde se mostraba el respeto a los miembros muertos de la comunidad, que habían dado nacimiento a la generación viviente y que habían transmitido sus valores espirituales. Los sepulcros eran también el lugar donde la presente generación tenía la esperanza de ser honrada con una sepultura al morir. Las puertas, por otra parte, eran emblema de la vida de la ciudad, por cuanto las personas se reunían para los procesos judiciales o para una interacción social básica cerca de las puertas. Las puertas quemadas entonces representaban la muerte de la vida social, es decir, el fin de una comunidad de personas. ¿Se fijan? Entonces él mencionó las puertas y los sepulcros. Las puertas están quemadas, los sepulcros finalmente, allá están los sepulcros, pero la ciudad está en ruinas. Entonces eso era irrefutable, nadie se lo podía discutir, que él estuviera triste. Debemos recordar además que los sepulcros, el hecho de que los sepulcros estuvieran abandonados, era una humillación máxima, porque los sepulcros eran signo de una dignidad humana básica. O sea, era un signo de dignidad de la vida. En ese caso, bueno, se da en una situación en que alguien ya está muerto, pero era un asunto de dignidad mínima de una persona. Ahora quizá no lo valoramos tanto porque no teníamos problema con eso, pero en algún momento nosotros mismos en este país hubiéramos tenido problemas porque antes no se permitía enterrar los muertos que no fueran católicos. Entonces, ¿qué hacían con los muertos? ¿Lo enterraban en su patio? Era una situación de verdad humillante, una situación apremiante, de necesidad. Entonces, el que alguien estuviera expuesto al clima o a las fieras era una situación de humillación y se tomaba como un signo de que uno estaba maldito, incluso. Consideremos lo que dice 1 Samuel 17:46, dice: hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Qué significaba eso? Sus cuerpos estaban descubiertos y era una situación de maldición finalmente. Jeremías 7:33 dice: y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Nuevamente era signo de que Dios iba a maldecir a ese pueblo. Jeremías 34:20: los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. La situación de Jerusalén entonces era de total humillación. Los sepulcros estaban al descubierto, la ciudad estaba sin protección. Entonces Nehemías escogió actuar, pero no lo hizo a tontas y a locas. Nehemías actuó inteligentemente, porque él estaba preparado de antemano. Entonces no podemos depender simplemente de un chispazo de luz, de genialidad, sino que debemos prepararnos de antemano para una situación, para poder en ese momento responder sabiamente e inteligentemente. Esto honra a Dios reflejando su carácter ordenado, así como la sabiduría del Señor. En cuarto lugar, Nehemías fue audaz y reverente. Esto suena como una contradicción, ¿cierto? Fue audaz y reverente. Pero es una actitud que vemos que él tuvo.
En el versículo 3 vemos que él respeta la formalidad y el protocolo para referirse al rey. Él le dice, para siempre viva el rey. Esa era una forma de un saludo protocolar que él tenía que hacer. Él lo respetó, ¿cierto? No dijo simplemente, bueno, el Señor me ayuda, voy a actuar como se me plazca. No, él respetó, él fue reverente para dirigirse al rey. Además, hace depender todo del parecer del rey, porque le dice en el versículo 5 y en el versículo 7 le dice, si le place al rey, ¿cierto? Y también en el versículo 5 dice, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Entonces él, al referirse al rey, reconoce que él también es autoridad, que el Señor ha puesto los reyes en la tierra y que él debe someterse a esos reyes, aun cuando este rey era uno que había conquistado a su pueblo. O sea, uno podría tomarlo como un enemigo, como una persona despreciable. Pero Nehemías reconoció que las autoridades son puestas por Dios y él respetó a la autoridad. Por otro lado, esta correcta reverencia no le impidió ser audaz. Porque si vemos lo que él le pidió, el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y él lo que le pide, o sea, realmente faltó pedirle al imperio, para poco menos, ¿cierto? O sea, él le dijo primero, envíame. ¿Qué significa decirle envíame? Que él no iba a ir por su propia cuenta. Él no iba a ir a nombre de Nehemías, no, sino que iba a ir a nombre del emperador, del rey Artajerjes. Entonces, quien se opusiera a Nehemías se estaría oponiendo a Artajerjes. Además, ¿qué implicaba esto? Dejar su importante función de copero, su función de hombre de confianza del rey, de confidente, de consejero del rey. Significaba también irse por mucho tiempo, cuestión que no podía a lo mejor parecer al rey. Quizás el rey se podría oponer a esto, que él se fuera tanto tiempo. Además, implicaba reedificar una ciudad que había sido tachada de rebelde, de insubordinada una y otra vez, que había causado agitación política una y otra vez en la historia. Entonces ellos iban a reedificar una ciudad que era complicada, una ciudad no tranquila. No contento con esto, Nehemías pidió cartas. ¿Qué eran estas cartas? Una especie de salvoconducto, es decir, que con eso él lo mostraba a quien quiera que se le opusiera en el camino y decía, yo vengo a nombre del rey con el permiso del rey. Quien no me deje pasar se las tendrá que ver con el rey. Entonces él le estaba pidiendo, en otras palabras, el nombre al rey. O sea, dame tu autoridad para yo ir y poder llegar a mi tierra. Además de eso, solicitó el acceso al bosque del imperio. En ese tiempo la madera era tan valiosa que, por ejemplo, hay testimonios de juicios contra guardabosques por haber cortado un solo árbol. Uno podría decir, ¿qué es un árbol en un bosque? Pero era tan valioso el recurso de la madera que yo no podía cortar un solo árbol sin permiso del rey, sin la autoridad del rey para hacerlo. Entonces, ¿qué le pide Nehemías? Dame una carta también para ir a Asaf, el guardabosque, para que me permita sacar madera. Y él no iba a sacar uno o dos árboles, tenía que reconstruir las murallas, tenía que reconstruir las casas donde estaban cerca del templo, las casas donde él iba a vivir. Entonces realmente era harto recursos lo que él estaba pidiendo. Entonces él fue muchos pasos más allá de simplemente vencer su temor, ¿cierto? Porque él no solo dijo, mira, ¿cómo no voy a estar triste? Mi ciudad está destruida. Él además pidió todas estas cosas. Él fue mucho más allá y dijo, bueno, voy a confiar en el Señor y voy a atreverme a pedir todo lo que yo necesito para reconstruir, confiando en que el Señor es soberano y Él verá qué es lo que me concede y qué no. Y vemos que Él se encomendó al Señor, porque vemos que cuando dice el versículo 4, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo Él? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. En ese momento su oración no pudo ser larga, ¿cierto? Él se encomendó, pero él ya había orado día y noche con anterioridad. Entonces, esto nos recuerda a la viuda, de la parábola de la viuda y el juez. ¿Se acuerdan que Jesús nos contaba de una viuda que oró tanto, o sea, que insistió tanto al juez, que era un juez injusto, que no la quería atender, y finalmente el juez, por la insistencia, dijo, ya, le voy a conceder a esta viuda lo que me está pidiendo. Y eso lo relaciona a Jesús con la oración, para que perseveremos en oración sin desmayarnos. Entonces acá tenemos, ¿qué aprendemos? Sobre la oración también, ¿cierto? Que a Dios le agrada esta reverencia, pero este atreverse a pedir, sabiendo que Él puede concedernos mucho más allá de lo que pensamos. El rey concedió a Nehemías todo lo que solicitó, incluso le confirió protección armada, porque le dijo, bien,
te concedo todo eso y además te van a acompañar guardias, el ejército y jinetes también. Entonces realmente fue más allá de lo que él pidió. En quinto lugar, Nehemías reconoció la soberanía de Dios. En todo esto Nehemías afirmó: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Versículo 8. Entonces no es que al rey simplemente se le ocurrió. Nehemías sabía que ahí estaba la mano del Señor, la mano de Dios, la benéfica mano de Dios, obrando en favor de ellos. Entonces Nehemías sabía que esta respuesta del rey solo podía ser obra del Señor, solo podía ser un milagro. El mismo Señor que había despertado el corazón de Ciro, que había despertado el corazón de los jefes de familia, que había despertado al pueblo cuando el pueblo se entregó al desánimo, era el Dios que estaba ahora despertando el corazón del rey Artajerjes. No era el mérito de él, de Nehemías me refiero. Nehemías reconoció lo que dice el salmista en Salmo 115:1: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Él tampoco se atribuyó, bueno, fue muy astuto, ¿cierto?, en pedirle al rey, fue muy atrevido. No, fue obra del Señor. En sexto lugar, Nehemías calculó el costo. Esto lo vemos en el siguiente pasaje, no lo hemos leído aún, pero en este pasaje, que es desde el versículo 11 en adelante, Nehemías llega a Jerusalén y hace un reposo de 3 días. Se repone del viaje, ¿cierto? Y después de eso, sin decirle a nadie de su plan que tenía de reconstruir los muros, él sale por la ciudad de noche, secretamente, y empieza a evaluar todos los muros. Toda la parte donde estaba derribada, las puertas de la ciudad, que la ciudad tenía varias puertas. Entonces él fue viendo las puertas y los muros, hizo un diagnóstico, hizo una evaluación del costo que significaría toda la obra, ¿cierto? Entonces, con la buena racha que él tenía, podría habérsele nublado la mente, ¿cierto? Y haber perdido esa necesidad de prepararse, esa necesidad de estar listo. Pero él no perdió eso. Él siguió con los pies en la tierra, firme. Él dijo: voy a hacer lo que es responsable hacer, que es evaluar el costo, hacer un diagnóstico. Entonces, eso es lo que nos llama a ser ¿quién? Cristo también, ¿cierto? ¿Se acuerdan de un pasaje que habla de esto? Lucas 14, 28 al 32 dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Entonces, ¿él qué está haciendo? Jesús nos está diciendo: debemos ser responsables, cuerdos, debemos evaluar el costo antes de empezar una obra. Entonces, es un asunto de sabiduría básica y elemental calcular y planificar antes de lanzarse a realizar una obra, sobre todo si se trata de reedificar una ciudad como lo haría Nehemías. Además, él fue prudente porque, como decíamos, no le dijo a nadie. Él primero calculó si era posible, si era conveniente, si era factible reedificar la ciudad. Y después que él vio, él analizó y estuvo seguro, él dijo: ya, ahora voy a hablar. Entonces él fue prudente. Con esto se evitó, por ejemplo, objeciones pesimistas que le dijeran: no se va a poder, y que le impidieran finalmente hacer la obra. Él primero calculó. Ahora, si aplicamos esto a nuestra vida espiritual, ¿qué tal están tus muros? ¿Qué tal están tus puertas? ¿Has calculado el costo de seguir a Cristo? Porque esta cita que acabamos de leer, donde Jesús hablaba del constructor de la torre y del rey, ¿con qué la vincula Jesús? Con seguirlo a Él. O sea, Él está diciendo: antes de seguirme a mí, calcula lo que te va a costar. Porque si tú te lanzas a seguirme a mí y después te das cuenta que en realidad no querías dejar lo que tenías que dejar, va a ser una vergüenza. Entonces, aquí está ligado, este pasaje del constructor y del rey. Dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Eso es el encabezado de ese pasaje. Él está invitándonos a calcular el costo de lo que significa seguirle a Él. ¿Te has dado cuenta que seguir a Cristo significa morir? Morir a gobernar tu vida, a seguir tus propios sueños,
a imponer tus propias prioridades, a vivir de acuerdo a tus deseos personales, morir a ser el rey de tu vida y tu destino. Mucha gente se jacta, yo soy el rey de mi destino. Esa gente va camino a la muerte, a la destrucción. Que en realidad es una ilusión. Nadie es el rey realmente de su destino. Dios es el que gobierna todas las vidas. En resumen, morir a ti mismo significa crucificarte, morir con Cristo. ¿Has calculado el costo de lo que eso significa para tu vida? ¿Sabes lo que tienes que dejar o lo que debes abstenerte? ¿Sabes lo que debes emprender y lo que debes hacer para seguir a Cristo? ¿Lo has calculado? Es hora de revisar tus muros y calcular. Eso es sabiduría elemental. En séptimo lugar, Nehemías enfrentó la oposición. Eso lo vemos en los versículos 10 y 19. ¿Qué dicen estos versículos? El versículo 10 dice, oyéndolo Sanbalat, es decir, ¿qué oyó Sanbalat? Que venía Nehemías de vuelta y venía con una misión. Entonces, oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Después el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, es decir, burla, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces, nosotros vimos en una prédica sobre el libro de Esdras, en su oportunidad, ¿se acuerdan que vimos la oposición al pueblo de Dios? Especialmente, ¿se acuerdan de eso? Vimos que los enemigos de Dios eran todos aquellos que no conocían a Cristo, finalmente. Nadie está en una posición neutral. O somos hijos de Dios o somos enemigos de Dios. Entonces, los enemigos de Dios son también los enemigos del pueblo de Dios. Porque Jesús dijo, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. O sea, si a mí que soy el Señor lo aborrecen, entonces a ustedes que son siervos, son mis discípulos, también. Los enemigos de Dios son los enemigos del pueblo de Dios. También vimos que en esa oportunidad, cuando hablamos de esto, vimos que todos nosotros en alguna oportunidad fuimos enemigos de Dios. Y si ahora somos hijos fue por su gracia, fue porque Él decidió rescatarnos. Pero nosotros nacimos siendo enemigos de Dios, aborrecedores de Él en nuestra mente, siendo dominados por nuestros deseos pecaminosos, y teníamos el entendimiento entenebrecido, la conciencia cauterizada, no entendíamos. Pero el Señor se agradó en sacarnos el velo y revelarnos a su Hijo, nos rescató por gracia, y se compadeció de nosotros, siendo aún nosotros sus enemigos. Él nos amó primero, y eso hace que nosotros lo amemos en respuesta, pero Él nos amó primero. Entonces, ¿pero qué aprendemos de esto? Debemos esperar que se nos opongan. Debemos esperar que los enemigos de Dios obstaculicen la obra de Dios, del pueblo de Dios. Esta oposición siempre ha existido y siempre existirá mientras convivamos en un mundo con quienes no conocen a Cristo. En especial estos enemigos Sanbalat, Tobías y Gesem eran personas que por años se habían burlado de la humillación de Israel. Recordemos que la Biblia nos testifica de que los moabitas, los amonitas, los pueblos, los edomitas, los pueblos enemigos de Israel se burlaban de ellos. Cuando Israel fue conquistado, su ciudad completamente derribada y arruinada, incendiada, saqueada, estos pueblos se fueron a burlar de ellos. Entonces, este gobernador Sanbalat, Tobías y Gesem, estos tres personajes eran gobernadores muy poderosos. Hay registros extrabíblicos de que ellos tenían una familia muy poderosa. Y a ellos, por supuesto, no les agradaba para nada que Israel, específicamente Jerusalén, fuera reedificado. Ellos veían la vergüenza de esta nación, las murallas derribadas, las casas en ruina y sus puertas quemadas, y querían que todo continuara de la misma manera. No querían que fuera reedificado. Inmediatamente, ¿qué intentaron hacer? Difamar. Porque les atribuyeron fines que ellos no tenían. Dice, ¿qué les preguntaron? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, ¿qué le están diciendo ahí? Le están atribuyendo fines a su obra que ellos no tenían. Ellos estaban edificando la ciudad porque querían honrar a Dios con eso también. Pero ellos no estaban edificando la ciudad para rebelarse, para iniciar una insurrección, una rebelión armada contra el imperio persa. Pero ellos así lo querían hacer ver para desfavorecerlos, ¿cierto? Pero Nehemías también no respondió de acuerdo a la necedad de ellos. Fijémonos en eso. ¿Cómo le respondió Nehemías? Versículo 20.
En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él no se fue simplemente en la personal contra Sanbalat, Tobías y Gesem. Él le respondió apelando al Señor y a su autoridad. El Señor es el que nos prosperará. Nosotros vamos a trabajar y ustedes no tienen parte en esto. Entonces eso nos enseña a nosotros también a responder de forma correcta cuando venga la oposición. A saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra principados, potestades, ¿cierto? Como dice Efesios 6. Entonces debemos saber realmente contra quién luchamos y responder de acuerdo a, no de acuerdo a la necesidad de los que se nos plantea, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es quien se encarga del asunto. Nosotros trabajemos, nosotros edifiquemos. En octavo lugar y último, Nehemías animó a sus hermanos y puso manos a la obra. Recordemos que estamos viendo principios de la fe en acción, para que no perdamos el tema de lo que estamos hablando. Entonces Nehemías animó a sus hermanos y puso manos a la obra. Como un dato a tener en cuenta, para la fecha en que ocurrió esto, ¿saben cuántos años llevaba Jerusalén sin muros? 140 años. Es como si a nosotros en 2014 nos dijeran que en 1874 se derribaron los muros de la ciudad. ¿Cuánto tiempo pasó entre 1874 y 2014? Bueno, lo mismo que había pasado entre que Nabucodonosor invadió la ciudad y la derribó, y Nehemías llegó a la ciudad de vuelta para reedificarla. En ese tiempo, por supuesto, cuánto desánimo pudo haberse producido en el pueblo. O sea, ¿qué esperanza podían tener ellos de que de nuevo se iban a levantar los muros? Ninguna. O sea, ellos ya estaban entregados a sus propias vidas y no estaban pensando en una obra tan monumental como reedificar las murallas. Pero para Nehemías ya había sido suficiente humillación para el pueblo de Dios. Y él sabía que el pueblo de Dios representaba a Dios en la tierra. Entonces, si veían al pueblo de Dios arruinado, ¿qué testimonio era eso para Dios? El pueblo de Dios debía levantarse y edificar, porque eso debía ser para gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Ya fue suficiente humillación y decidió poner manos a la obra y animar a sus hermanos a hacer lo mismo. Versículo 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, es decir, en humillación. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Eso hizo el pueblo en respuesta a este ánimo que recibieron de parte de Nehemías. Y también lo que leíamos en el versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que le dijo Secanías a Esdras? Le dijo, levántate porque es tu obligación. Esdras estaba lamentándose por el pecado de su pueblo, y estaba mal, estaba de luto, ¿cierto? Y llega Secanías y le dice, levántate porque es tu obligación levantarte. Y nosotros te vamos a acompañar y Dios estará con nosotros. Y acá también, Nehemías es el que dice ahora, levantémonos y edifiquemos. El pueblo lo dice también, responde a este ánimo que le da a Nehemías. Ahora, recordemos que parte fundamental de los viajes misioneros de Pablo era animar y confirmar a las iglesias recién fundadas. ¿Se acuerdan? Él destinaba a veces meses o incluso años a estar en un lugar, confirmar esa iglesia, animarlos y después seguía con otra iglesia. ¿Cierto? El animarnos unos a otros es un deber cristiano. Lo hablábamos en la mañana. El deber más básico que tenemos como cristianos es congregarnos. Animarnos, exhortarnos los unos a los otros a las buenas obras. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca. Entonces esa es una función básica del cristiano, animar a los hermanos, exhortar a los hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. ¿Se fijan? El animar a los débiles, a los de poco ánimo, está dentro de los deberes cristianos. Entonces, parte de la fe en acción, parte de actuar por la fe, es animar a nuestros hermanos en la esperanza que tenemos en común, sabiendo lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros tan buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con esa esperanza nosotros nos animamos día a día, domingo a domingo. Entonces, esos son los 8 principios que podemos extraer de este capítulo 2. Recordemos, Nehemías oró, primeramente, Nehemías venció su temor, Nehemías fue sabio e inteligente al actuar, Nehemías fue audaz y reverente, Nehemías confió en la soberanía de Dios, Nehemías calculó el costo de la obra que tenía que hacer, Nehemías enfrentó la oposición, sabiamente también, y por último animó a sus hermanos y puso manos a la obra. Esa es la fe en acción que vemos de Nehemías. Conclusiones. La oración nos alista para que cuando llegue el momento de servir o el día malo, sepamos enfrentarlo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? En segundo lugar, la soberanía de Dios no nos excusa de actuar, sino todo lo contrario, nos da confianza para obedecer. En tercer lugar, el temor no es un obstáculo para obedecer. Debemos vencer el temor con el espíritu de valentía que hemos recibido, el espíritu de poder que habla 2 Timoteo. Debemos ser sabios y sagaces a la hora de actuar, para sacar el mayor provecho de esa situación para el pueblo de Dios. Debemos ser audaces sin perder la reverencia, a la hora de relacionarnos con autoridades humanas y de acudir a Dios en oración. Debemos calcular el costo de seguir a Cristo y revisar los muros de nuestra vida espiritual. También la oposición a la obra de Dios es esperable y debemos saber enfrentarla bíblicamente. Y por último, el animarnos los unos a los otros es un deber cristiano, elemental, ¿cierto? Básico. Como reflexión final, hoy hemos visto un caso ejemplar de obediencia al Señor, ¿cierto? Donde podemos ver una hermosa conjugación entre fe y acción, entre soberanía de Dios y también la responsabilidad humana. Según nos cuenta Romanos capítulo 15, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Cierto? Nosotros debemos aprender de estas cosas. Están hechas para exhortarnos a nosotros. Ahora, la obediencia de Nehemías, aun con lo ejemplar que fue, no fue perfecta. Porque él era pecador, como nosotros, ¿cierto? Entonces, aunque es un ejemplo para nosotros de devoción y piedad, también su corazón tenía pecado y él necesitaba ser rescatado, redimido, tal como nosotros, ¿cierto? Pero hay alguien que sí obedeció de manera perfecta. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Dios y hombre, el nuevo Adán. En Él se reúnen todas las virtudes y excelencias. El varón perfecto que es la gloria y la esperanza de la iglesia. Aquel que quiso entregar su vida para darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es nuestro sumo ejemplo a seguir y el único que ha obedecido perfectamente hasta la muerte. Y si vemos todos estos principios se dieron en Jesús. Él oró, ¿o no? Alguien podría decir, él no tenía necesidad de orar, pero él nos dejó un ejemplo de comunión con Dios. Él antes decía que se levantaba muy temprano para orar. Y antes de todas las decisiones importantes, él oró. Para elegir a sus discípulos, oró toda la noche. Entonces él nos dejó un ejemplo sobre eso. Él también venció su temor. ¿Cuándo él tuvo temor? ¿Se acuerdan cuando decía, Padre, que pase de mí esta copa? Porque él iba a recibir todo el castigo por el pecado, toda la ira de Dios por el pecado de nosotros. Y él tuvo temor, por supuesto. Era la ira de su padre. Pero él obedeció de todas maneras. También él fue sabio y fue inteligente cuando él se enfrentó con los fariseos. Él les dio respuestas que nos dice la Biblia que ellos no podían responder. Ellos iban para tentarle, para hacerle caer. Jesús, con la respuesta que les daba, no les dejaba opción de seguir discutiendo. Y tanto fue así que ya no siguieron preguntándole en un momento. Él también fue audaz cuando tuvo que serlo. ¿Se acuerdan cuando volcó las mesas de los cambistas? Cuando tuvo que enfrentar públicamente a los liderazgos corruptos de su nación. Pero él también fue reverente. Él fue reverente con su padre, José, como un hijo que debía honrar a su padre, ¿cierto?
Él también, cuando estuvo ante el sumo sacerdote, no le faltó el respeto. Él podría haber fulminado a ese insolente que lo estaba enjuiciando, pero él no le faltó el respeto. Tampoco a las autoridades como Pilato o Herodes. Entonces él también fue reverente. Él, por supuesto, reconoció la soberanía de su Padre en todo lo que estaba ocurriendo. Él también calculó el costo. ¿Por qué? Porque él entregó su vida por nosotros. O sea, él dice, nadie me quita la vida. Yo pongo la vida por mis ovejas. Él calculó el costo de lo que iba a ser venir a humillarse, sufrir la cruz y después recibir la gloria. Él enfrentó la oposición, ¿o no? Enfrentó la oposición aún cuando estaba en la cruz. Se burlaban de él. La gente que él estaba salvando se burlaba de él. O lo abandonó, lo dejó solo. Entonces, él enfrentó la oposición sabiamente. Y él animó a sus hermanos y puso manos a la obra. ¿Cuántas veces vemos a Jesús animando? Mi paso os dejo, mi paso os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Cuando Pedro le falló, ¿qué hizo él? Lo fue a buscar a la playa donde él estaba pescando y lo animó y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Él los animó y él también trabajó, ¿no? O sea, él cumplió la ley, obedeció todo de manera perfecta por nosotros. Entonces, todos estos principios los vemos en Jesús. Esto nos enseña y nos recuerda el Evangelio. Quien crea merecer el cielo demuestra con ello que va camino al infierno y que no ha conocido el verdadero Evangelio. Si aún no te has rendido entregando tu vida a Jesucristo, te exhorto en esta mañana a calcular el costo de morir a ti mismo, correr a los pies del único que puede redimirte, el único nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. Dios hecho hombre, la vida que vino al mundo, la luz de los hombres, el único nombre que podemos invocar para nuestra salvación. Amén.